Primera de Samuel capítulo 3. Vamos por hoy uno de los ganadores. Primera de Samuel capítulo 3. Y estuvimos viendo a Esaú, el hombre que vendió todo por nada, perdió. Vimos a Jacob, que vivió en la misma escena, en el mismo tiempo, en el mismo momento, fue el hermano. Y no fue un hombre perfecto, tuvo muchas fallas. Tuvo un hábito de mentir, tuvo un hábito de querer ayudar a Dios. No supo depender de Dios y de la gracia de Dios y sin embargo Dios lo bendijo porque desde el comienzo hasta el fin tuvo un deseo de que Dios lo bendijera. Y a la luz de ese enorme deseo que Dios había puesto en su corazón, una cosa impresionante, Dios lo bendijo. Hoy estamos viendo una comparación entre hoy y mañana de dos personajes. Uno es Samuel y mañana vamos a ver a dos muchachos que vivieron en la misma época de Samuel, que estaban conviviendo en la misma historia, en el mismo momento, en el mismo lugar. Hoy vamos a ver a alguien que terminó siendo uno de los más grandes de la historia que Dios ha levantado. Y mañana veremos que alguien que vivió en la misma época, tiempo y que pudo ser así, perdieron y fueron perdedores. Dice 1 Samuel capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote, el papá de estos dos hijos que mañana vamos a hablar. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, faltaba, así que no había visión. Y sucedió un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo. Samuel fue llevado por la mamá de chiquito al templo para ser criado en las cosas de Dios. Así que él dormía en el templo, en un anexo al templo, donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Dios, Jehová, llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pensó que lo había llamado el sacerdote Elí. Elí le dijo, yo no te llamé, volvé y acostate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y se levantó de nuevo Samuel y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Y Samuel, qué impresionante esta expresión, no había aún conocido a Jehová. Todavía no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y dijo, se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y entonces Elí, el sacerdote, entendió que era Dios que llamaba al joven y le dijo Elí a Samuel, andá y acostate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó, y vino Jehová. Era la cuarta vez ya, ¿no? Y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Y le habla Dios a Samuel. Termina el pasaje, verso 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Y lo hizo, dice el texto, por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová. Oramos. Señor, agradecemos en esta mañana tu palabra, agradecemos estar aquí. Pon un corazón atento, Señor, una disposición y sensibilidad a oír tu voz. Tu voz es la que necesitamos oír, tu palabra, que transforma las vidas. Te rogamos que así lo hagas en esta mañana. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tal vez lo que tenés que notar que el verso 1 nos pone en situación y dice, mira, era un momento difícil, era un momento que escaseaba la palabra de Dios. La vida espiritual del pueblo estaba en baja. Dios estaba sin poder hablar al pueblo porque los instrumentos que él tenía, los sacerdotes, estaban en falta. Había ausencia, es como ir a una iglesia sin pastor, o querer tener una reunión sin Biblia, una reunión cristiana, o querer armar la fe sin la palabra de Dios. Era un momento muy triste, un desierto espiritual en la vida. Y allí estaba
este muchacho que tenía posiblemente 12 años. Así que es importante que recuerdes la edad. Y es importante que recuerdes que el primer versículo que leímos dice, la palabra de Dios escaseaba, faltaba, no había. El último versículo que leímos dice que la palabra de Dios volvió a aparecer, volvió a ser dada y en medio, dice, por medio de Samuel. Ahora, ¿qué hace la diferencia de este muchacho, Samuel? Que tuvo 12 años, que tuvo un hogar piadoso, unos padres maravillosos que lo rindieron al Señor, una madre que supo confiar en Dios en los peores momentos, una madre que cuando tuvo a su bebé que tanto deseaba supo rendírselo al Señor, y un joven de 12 años que se convertiría en el último de los sacerdotes y el primero de los profetas, un hombre único por sobre todos los demás, Samuel. Y acá en este pequeño pasaje, en este breve pasaje, vas a encontrar las razones por qué él se convirtió en ganador. Y vas a darte cuenta mañana que los hijos de Elí que vivieron en el mismo momento, ¿por qué se convirtieron en perdedores? Porque siempre es lo mismo, alguien pierde para saber ganar. O querés ganar como Esaú el plato de lentejas y perdés la bendición. Hay 4 cosas que voy a mostrarte muy rápido en esta mañana. Primero, el verso 1 al 9, vas a ver que Samuel tenía un oído atento, porque él estaba durmiendo. Y es curioso que un chico de 12 años tenga el oído atento, porque yo tengo 3 hijos, ya están grandes, yo les dije, sirviendo al Señor y con sus esposas y todo lo demás. Pero cuando eran niños, era difícil levantarlos. Y ni que te cuento para la escuela. Qué difícil era sacarlos de la cama para la escuela. Yo me acuerdo la vez que le empezaba, mi amor, despertate, le das un golpe arriba, le tirás agua hirviendo. La vez que le quemé la manta y se levantó. Pero algunos de ustedes son así. Duermen y no hay forma de despertarse. ¿Viste? Y lo curioso es que acá hay un chico que se despierta 4 veces en la noche, porque tenía un oído atento, porque estaba siendo formado en el templo y respetaba mucho al sacerdote Elí, que te vas a dar cuenta que Elí perdía ya el respeto por muchas cosas. Sin embargo, él era un muchacho ubicado, sabía dónde estaba, así que oye la voz de Dios. Y Dios lo llama y no responde porque va a lo de Elí. Y otra vez Dios y otra vez Dios. Dios lo llamó 4 veces, las 3 primeras. Él fue a donde estaba Elí y le preguntó qué es lo que quería. Elí recién en la última vez dijo, no, ya sé lo que pasa, lo está llamando Dios y cree que soy yo. Entonces le dijo, Samuel, vos vas a hacer algo, te vas a ir a acostar y si oís esa voz, vas a decir, habla, Señor, tu siervo oye. Y lo impresionante que el narrador va diciendo y dando la razón en la cual me quiero detener, ¿por qué Samuel no entendió que Dios lo llamaba? Dice el verso que leímos que Samuel no había conocido a Dios ni la palabra que le había sido revelada. Él no había tenido una experiencia personal con Dios, no había tenido algo íntimo con Dios. Ahora, ¿para quién era Samuel? Un chico criado en un hogar de fe. ¿Quién era Samuel? Un chico que estaba en el templo. ¿Quién era Samuel? Un chico que estaba siendo criado por un sacerdote, sin embargo no había conocido a Dios y su palabra. Porque la fe no es algo que lo vas a encontrar en una iglesia. Algunos de ustedes vienen de un hogar cristiano, es una bendición, aún así no alcanza. La fe debes experimentarla vos personalmente, propiamente. Yo te hablé estos días del deseo, que mientras que un consejero te charle o nosotros te prediquemos, es algo de tu alma. Esto no es una obligación que podemos ejercer sobre las personas. El Señor no lo hace, el Señor invita, es una respuesta. Y esta es una gran pregunta. No sé si te has criado en un hogar cristiano, has ido a la iglesia de pequeño o recién llegaste por primera vez el lunes a tener contacto con la palabra de Dios. Pero de cualquier forma, vos tenés que tener una relación única y personal con Dios. Eso es lo que con Liliana hemos orado toda la vida por nuestros 3 hijos. Y el Señor ha sido tan bueno en darnos la gracia de verlos crecer. Uno los lleva a la iglesia, le habla del Señor, pero es ver que ellos responden por ellos mismos. Cuando empecé a verlos leyendo la Biblia por ellos mismos, orando por ellos mismos, o viendo circunstancias donde te dicen, vi a Dios en la escuela, en lo que me pasó. Este es el punto donde la experiencia se hace personal. Así que antes de dejar este punto, quiero saber si has tenido una experiencia personal con Dios.
si hay una relación única, que no pasa por tus padres, no pasa por la iglesia, no pasa por este lugar. Es algo en que sentís que Dios es tu Dios. Parte de la cruz del Calvario, Él murió por mí, Él me amó a mí, Él tiene planes para mí, Él piensa en mí, aunque afligido yo y necesitado, Salmo 40, 17. Dios, Jehová, pensará en mí. Es ese enamoramiento único y personal con Dios. ¿Lo encontraste? Si no lo encontraste, esto es lo que tenés que buscar. No estamos hablando de religión. Es una relación con Dios y toda relación profundiza en su intimidad, en su cercanía, en esta relación como en el matrimonio va creciendo en la intimidad uno al otro a lo largo de toda la vida. Y Samuel, a pesar de estar rodeado de todos los elementos de fe y de religión y de lo que quieras, no había tenido una experiencia personal con Dios. Tengo que avanzar. Pero es una gran pregunta. La pregunta es si vos has tenido una experiencia única y personal con Dios por vos mismo, no una experiencia prestada, sino algo personal. En segundo lugar, él no solo tuvo un oído atento, tuvo una voluntad obediente. Él fue obediente, el sacerdote creía que lo llamaba y fue a verlo. Y cuando le dijeron que él volviera y respondiera así, él fue obediente. Obediencia es una bendición en la vida. Obediencia es una actitud que va abriendo puertas de bendición. ¿Te has dado cuenta vos cuán rebelde sos? ¿Te acordás ayer dijimos cuál es tu nombre? Tu nombre podía ser hijo desobediente o hijo rebelde. Esa rebeldía no es tuya, es también mía, está ligada al corazón, está en nuestra alma por causa del pecado, nos gusta lamentablemente, es una reacción de rebelarnos contra el Dios que nos ama y lo bueno que Él tiene. Pero este muchacho no, este muchacho ya vas viendo por qué fue tan grande para Dios, porque Él tenía un corazón rendido en su voluntad. Y en esa voluntad Él estaba dispuesto a que Dios le hable, y en esa voluntad obediente, Él quería encontrar a Dios. Ahora necesito detenerme un momento y explicarte que todo este evento pasó por medio de algo, de la palabra de Dios. Él no había escuchado la palabra de Dios, él tuvo que escuchar a Dios hablar y luego la palabra de Dios que escaseaba terminó siendo revelada. Decime, te quiero preguntar, ¿qué pensás de este libro, la Biblia? Tenés la Biblia, yo no sé si entendés lo que este libro es. Este libro es el libro más antiguo de la humanidad. Y mientras que hoy hay tanta tecnología, este libro que está cerca tuyo, ahí con alguien que lo tiene o alguien te lo ha prestado, es único, es eterno, es de Dios. Primero, lo increíble de la unidad interna que este libro tiene. Vos sabés que tiene 66 libros la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, pero siempre lo vas a ver que lo leemos y estudiamos como un libro. Y vos decís, ¿cómo puede tener tanta unidad? Cuando fue escrito durante 1600 años, cuando fue escrito por más de 60 generaciones, cuando fue escrito por más de 40 escritores, y totalmente diferentes, porque Moisés fue un líder político criado en la Universidad de Egipto, y Pedro fue un pescador, y Amós fue un pastor, y Nehemías fue un siervo del rey, y Lucas fue un médico, y Pablo fue un rabino, y Daniel fue un primer ministro. 1600 años, 40 generaciones, 60 generaciones, más de 40 escritores escribiendo en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Pablo, Jeremías en la cárcel, Daniel en un palacio o en un cerro, Juan en una isla, en diferentes estados de ánimo. Fue escrito por hombres que a veces estaban en alegría y a veces en tristeza, en profundas depresión o en lo elevado del gozo. Fue escrito en los 3 continentes, Asia, África y Europa. Y sin embargo, la cohesión interna, la unidad interna es única. En hebreo, arameo y griego fue escrita. Y no hay otro libro como este libro. Pero no es solo el tema de la unidad interna, es el tema de la traducción. Es el libro más traducido y vendido de toda la historia de la humanidad. Es el bestseller de la humanidad. Pero ¿sabes lo que a mí me sorprende y me maravilla? Es su perseverancia y su supervivencia a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Quién de ustedes tiene el celular que primero se compró? Ninguno.
Los celulares duran muy poco y fue. Sin embargo, hoy todo es rápido y todo se cambia enseguida, sea un auto, sea un microondas o lo que sea. Este es el libro más antiguo y ha supervivido a través del tiempo. Comenzó cuando el material era perecible, como pergaminos. Y luego los manuscritos fueron juntándose y aparte de los años que han pasado, la actualidad de este libro es única, la relevancia de este libro es única. Sobrevivió y fue sobreviviente la Biblia a la persecución. ¿Vos sabés la cantidad de gente que murió por este libro? En el año 302, Diocleciano decretó la ley de que el que tenía las Escrituras, ese libro que tenés vos, o que seguía la fe de Cristo, moría. Por más de 2000 años, las personas que han tenido este libro en muchas ciudades, países de este mundo, los gobiernos, no una persona, lo persiguieron, lo mataron. Yo he estado en unas épocas cuando en Rusia no se podía llegar con las Escrituras y se leía la radio, se leía la Biblia por la radio y escribían en un cuaderno para tenerla. ¿Qué tan peligroso es este libro? ¡Claro que lo es! Y sobreviviente de la crítica. Siempre hay algún libro criticando, siempre hay algún profesor que te critica la Biblia. Quédate tranquilo, el profesor va a pasar, el libro va a estar escondido lleno de tierra en un rincón de una biblioteca, pero la Biblia santa y eterna de Dios va a seguir por el tiempo y por la eternidad, porque la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y qué de las definiciones de la Biblia? Chicos, no hay grises. En este mundo estamos llenos de grises, el mundo está más confundido que nunca. La gente recurre a Google como que fuera el mago de las respuestas. El doctor le dice, hoy estoy con los doctores, ¿qué me pasó? Le dice, mire usted al paciente, hágame caso a mí, no a Google. Porque el paciente ya viene con lo que Google le dijo, que está por enfermarse, que está por morir, y Google me dijo que tengo que matar a mi suegra, pero, no, eso. Y el doctor le dice, no consulte más a Google, consúlteme a mí. Se va el paciente y el doctor se va atrás y consulta a Google. Este libro define la vida y la muerte, tu destino eterno, el cielo y la tierra. Habla del matrimonio como nadie va a hablar, habla del sexo como nadie va a hablar, habla de la administración del dinero como nadie va a hablar, habla de la educación, de la formación, de los valores, de la vida, de la esperanza, de la fe. Este libro te va a arrancar de las garras de la depresión, te va a llevar por arriba de la tristeza. Este es el libro poderoso. ¿Y qué de su sinceridad? No es un libro escrito para mostrarnos héroes intocables. Dios nos habla del pecado de Moisés, de Pablo, de David. Dios habla con la transparencia de mostrarte cómo son las cosas. ¿Y qué de su influencia? Millones de millones a lo largo de los años han sido quebrantados por la palabra de Dios. Yo he conocido personas y tantas historias a lo largo de los años de gente que un día encontró la Biblia, un día encontró un texto, un día encontró un folleto y la palabra de Dios quebrantó su corazón. Recuerdo aquel muchacho que muchos años atrás, criado por la abuela leyendo la Biblia, se reveló a Dios y se reveló a la Biblia que la abuela le enseñó. Y cuando pasaron los años lejos de Dios y en una vida miserable, dijo, yo necesitaría pensar si Dios realmente existe, porque me acuerdo de mi abuela. Y justo lo contratan para hacer un pequeño trabajo para este gobierno que perseguía el cristianismo. Dice, usted tiene que ir con este hombre. Y fue con el hombre en un camión y van a cargar estas Biblias que están en este depósito en el camión y las van a quemar. El muchacho baja, necesitaba el dinero. Empieza a ir por medio de los libros y de repente se ve que no vuelve y el dueño del camión dice, que se quedó durmiendo, y lo busca y lo encuentra en un rincón sentado llorando. Porque lo que menos que pensó que en medio de los libros, de esas Biblias, estaba una Biblia y era la Biblia de la abuela. Y sus manos estaban temblando cuando abrió la Biblia que la abuela le leía y él rechazó. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y qué de la fidelidad de este libro histórica y arqueológica? ¿Y de qué de sus profecías cumplidas? ¿Y qué de tantas cosas más que podría hablarte? ¿Sabes? Dice la Biblia, sosteniendo en alto la palabra de vida. Déjame por un momento hacer esto. Levanta tu Biblia. Quiero que la levantes y la sostengas allí. Estamos sosteniendo el libro eterno de Dios. En este lugar, miles de jóvenes han sido transformados por este libro eterno y poderoso.
Ahora quiero que lo tomes allí entre tus manos. ¿Te das cuenta el poder de este libro? ¿Te das cuenta la transformación de este libro? ¿Te das cuenta por qué los gobiernos tienen miedo? ¿Te das cuenta por qué luchás con el libro? Porque es Dios que te habla y te dice, te amo. Samuel, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo todavía no la escuché. Vas a aprender a escucharla. Todos escuchamos voces. Has escuchado la voz de tus amigos, de tus padres, de tus profesores o de internet. ¿Por qué no escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no sumergirse en la voz de Dios que te va a enseñar el corazón de Dios? Y vos me decís, ¿pero cómo hago? Hacé exactamente como Samuel, que dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué es esto? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Es este corazón humilde, que es lo tercero que él tenía, y rendido. No solo tenía el oído atento, no solo tenía la voluntad dispuesta, tenía el corazón para decirle, Señor, háblame. Ahora te tengo que preguntar, ¿Dios te está hablando? ¿Has oído y aprendido a escuchar a Dios? Mira, yo hablé algo del celular, mostramos un video. A ver, quiero aclarar, Internet tiene cosas muy buenas. Yo estoy terminando una carrera teológica por Internet. Internet tiene cosas muy buenas. En este momento personas están viendo este mensaje por Internet. Hay cosas malas y buenas, pero yo te invito a que hagas un descanso del celular. Te voy a invitar a que tengas una experiencia. Yo pienso si alguno lo va a hacer, o si 2 o 3, o tal vez en su iglesia se combinan y lo hacen. Te voy a invitar a que hagas esto, a que te compres un pequeño reloj. Te voy a explicar qué es un reloj porque sé que no sabes qué es un reloj. Sabes qué es un celular. Es un cuadradito redondito, tiene unas agujas y le pones la hora y te despierta. Decís, ¿veo Instagram? No. ¿Cómo? ¿Puedo hablar por el reloj? Sí, hablale, no te va a contestar. Medio loco vos. Te vas a comprar ese reloj, ese despertador chiquito, y lo vas a poner en tu mesita de luz donde dormís. Y este aparato lo vas a sacar de tu cuarto. Y lo vas a dejar a la noche cargando, si querés, en el living o en el comedor. Obviamente, avísale a tu mamá y a tu papá, porque tu mamá se levanta a 3 de la mañana y ve el celular tuyo en el living y empieza los gritos, ¡viejo, viejo! ¿Qué pasa, mujer? Secuestraron a la nena, secuestraron. ¿Cómo sabes? Dejó el celular, es imposible, nunca la vi separada del celular. Se baña así con el celular. ¿Y el padre sabes qué va a hacer? Secuestraron a la nena. Bueno, va a decir secuestraron a la nena, porque si no sería raro, ¿no? Porque claro, es como que es una extensión. Y te voy a decir un secreto en voz baja, escucha. Si dejas el celular en el living, te prometo que no va a morir nadie. Y algo más, no te vas a morir. Y vas a sentir clic, clic, clic. No vayas. Ahora, ¿para qué voy a dejar el celular? Voy a dejar el celular por un rato, lo voy a dejar bien lejos. Y voy a tomar esta experiencia única de acercarme cada día a Dios y hablarle, y que Él me hable. Esa es una experiencia. Yo me gusta hablar mucho de la palabra experiencia porque a Dios hay que experimentarlo. Y porque este mundo oscuro te invita a experimentar sexo, droga, alcohol y basura. Proba a Dios. Toma 10 minutos de tu día y llévate este libro y sentate. Y sentado empezá primero a hablar con Dios. Decirle, Señor, estoy muy mal. Señor, te agradezco la vida, pero tengo problemas con mamá. Padre, tengo problemas con mi papá, mi hogar es un desastre. Señor, voy a la escuela, me humillan, no tengo amigos. Y Señor, ¿qué del sexo? Y Señor, estoy sola o solo o me siento feo. Y vas a empezar a volcar tu corazón. Y en un momento vas a tal vez a derramar alguna lágrima, vas a ver que estás hablando con Dios. Y entonces le decís, Señor, háblame, y abres la Biblia. Y empiezas a leer Juan capítulo 1 y dice, yo a los que le recibieron, tal vez el lunes, a los que creyeron en el nombre del Hijo de Dios, les dio derecho de ser hijo de Dios. Quiere decir que sí tengo problemas con mi padre en mi mundo, pero soy tu hijo, ¡qué bueno! Y lees Juan capítulo 2 y ves, el Señor convirtió el agua en vino. Señor, ¿puedes transformar mi vida? Claro. Y lees Juan capítulo 3 y ves a Nicodemo. Y decís, este Nicodemo tenía tantas cosas y estaba tan vacío, ¿puedes darme una vida nueva? Claro que puedo.
Y lees Juan capítulo 4 y decís, esta mujer que había experimentado con tantos hombres, que el sexo era parte de su vida, llega en una mañana sedienta y calurosa a lo alto del pozo para buscar agua y encuentra al Salvador y deja el cántaro tirado porque ahora su alma está satisfecha. Y leo Juan 4 y digo, Señor, esta es mi alma, satisfácela con tu persona. Y luego orás y te fuiste y son los 10 minutos o 15 más transformadores de tu vida. ¿Por qué no aprendés? Si el Señor te llegó a tu corazón el lunes o el martes o todavía estás en la lucha, ¿por qué no te rendís a Él y empezás a tener una relación con Dios día a día? Pero quiero llevarles al final porque no solo Samuel tuvo ese oído atento y no solo Samuel tuvo esa voluntad y esa disposición tan maravillosa de obedecer y ese corazón humilde, porque sabes lo que pasó, ¿no? Cuando Dios le revela, y esto no quiero dejar de decírtelo, cuando Dios le revela a él lo que iba a hacer, le revela que la época y el tiempo del sacerdote Elí había ido, le revela que Elí y sus hijos fueron. Y Dios había hablado con él. ¿Y sabes lo que hizo a la mañana? Se despertó. Y no dijo, vamos, Dios me habló. No tomó el celular y dijo, te voy a decir algo, chicos. Y lo subió a las redes. Dios me habló y te sacaste una foto. Dios no lo ven, pero Él me habló. No. ¿Él saben qué hizo? Puso el aceite en la lámpara y calladito hizo su tarea desde la humildad. Y si Elí no le fuerza a hablar y le dice, cuéntame lo que Dios te dijo, él hubiera guardado la reserva, porque no había hablado con Dios para hacerse el agrandado, sino había hablado con Dios para rendirse a sus pies. Y sabes, termina la historia en el verso 19 al 21, mostrándote un Samuel que a su oído atento, a su voluntad de obediencia y su corazón humilde le adjuntó y le juntó un caminar piadoso. Hay una palabrita en el verso 19 del capítulo 3 y en capítulo 2, 12 que dice, y Samuel crecía. ¿Saben que en hebreo, mañana lo vamos a ver, es la misma palabra que mañana vamos a ver que los hijos de Elí, dice, su pecado era muy grande? Es la misma palabra. Así que Samuel, mientras que los hijos de Elí pecaban grandemente, era muy grande el crecimiento para con Dios. Samuel estaba siendo grande para Dios, grande para el Señor, grande en la fe y se convirtió en el gran hombre de Dios de la hora, el último sacerdote, el primero de los profetas. ¿Y qué dice la Escritura al terminar? Y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una de las luchas que vas a tener, y ya te las anticipo, comenzaste una lucha con Dios. Estoy seguro porque yo las he tenido. No necesito conocerte, conozco mi corazón como sé del tuyo y como Jacob has luchado con Dios y te rindes en esta semana. Cuando salgas de esta semana vas a tener que enfrentar otras luchas. Enfrentar el pecado, enfrentar familia o amigos. Y en ese momento recordá la promesa, yo estaré contigo. A donde fueres, yo estaré contigo. Mi presencia te dará descanso. Samuel, no sé, mejor dicho, Dios sí sabe, pero Samuel, venga lo que venga, yo voy a estar contigo. En las horas difíciles, en los momentos alegres, Jehová estaba con él. ¿Y qué más dice? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Claro, vas a ser mi embajador. Yo te voy a sostener, yo te voy a respaldar. Yo soy el Dios del cual vas a depender. Y luego las últimas dos cosas que me maravillan, ahí en el verso 20 y 21 dice que todos conocieron que Samuel era fiel. Y eso me habla de la influencia tremenda de Samuel a lo largo de la vida. ¿Saben lo que me impacta de esta semana? Que vos viniste aquí con problemas en el hogar y el Señor puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida de tus padres. Y puede cambiar tus amigos y puede cambiar tu iglesia, porque es tan poderosa la obra de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la obra que hace que el sol se oscurezca, que la tierra tiemble, que las rocas se parten, que los sepulcros se abran.
Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que hace que el hombre que dirigía 100 soldados romanos, el centurión que había visto miles de cruces, levante los ojos y diga, hay algo diferente. Claro, verdaderamente era el Hijo de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que hace mirar al ladrón, que le dice, yo soy un pecador, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel ladrón sabía que era pecador, que el Señor era santo, que Él era un rey, y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La obra de Cristo en el Calvario es poderosa. Y en aquel pequeño rincón del mundo donde el Salvador muere, el mundo y el universo explota por la bendición y salvación que produce la obra de Dios. Y han pasado años y años. Han peleado con la Biblia, con la verdad de Dios y con el amor de Dios, pero es indetenible. Y si sales con Cristo de aquí, serás indetenible. Y tu influencia llegará como Samuel a todo Israel. Y la influencia de Samuel llegó hasta nosotros hoy. Llegará a cada vida alrededor tuyo. Por años y años he hablado en los campamentos. Y cuando hablo del tema de los padres como ayer, sé que te pega duro porque me ha pegado duro a mí. Sé que es una realidad porque yo enterré a mi papá y a mi mamá y un día los vas a enterrar. Sí o sí es así, y las lágrimas pueden ser las lágrimas del dolor que vas a extrañarlo, es lo normal. O las lágrimas del arrepentimiento que has pecado y los has ofendido y los has deshonrado. Así que cuando voy por este camino les invito al perdón, les digo, cuando vuelvan a casa, abracen al papá, abracen a la mamá, díganle como el hijo pródigo, Padre, perdóname. Y entonces a lo largo de los años vienen los padres y me dicen, ¿qué le hiciste al pibe, che? ¿Qué le pasó a la chica en ese campamento? ¿Por qué? Porque lo primero que hizo me abrazó. Y hasta me incomodó porque no me soltaba y lloró. Y pidió perdón. Y de repente veo que lo que Dios hace en el joven comienza a hacerlo en el papá o en la mamá. Lo que Dios haga en tu vida en esta semana va a ser una influencia para todo el mundo que te rodea. Y termina el texto diciendo, y de ahora en más, Dios se manifestó con su palabra, pero quiero que subrayes el último concepto. Se manifestó por medio de Samuel. No se manifestó solamente Dios y su palabra, fue por medio de un hombre. Ahora Dios encontró al hombre fiel. Él quiere buscar así en esta mañana un hombre fiel, una mujer fiel. Quiero invitarte al terminar en esta mañana que seas ese muchacho o esa chica fiel. Primero quiero terminar invitándote porque sé lo que te ha pasado a vos, que todavía estás escapando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a su sangre, a su perdón y a su amor. Lo sé. Lo he visto por tanto tiempo. Yo te invito a que te rindas al amor de Cristo. Hace algunos años estaba en Ecuador, había unos 600 o 800 personas. Estaban distribuidas así y había unas gradas, así que era como un semicírculo. Yo estaba predicando la palabra de Dios. Había silencio absoluto como ahora, había mucha gente escuchando que yo hablaba del amor de Cristo, del perdón de Cristo, de la vida de Cristo y lo que Él ofrecía. De repente un joven se levanta, yo no lo había visto, estaba por el fondo y empezó a caminar por el medio. Claro, yo no me di cuenta hasta que después vi que empezó a acercarse y yo seguía hablando y no entendía mucho hasta que llega acá adelante donde yo estaba predicando y se para. Y era obvio. Todos lo miraban, así que yo detengo el mensaje y le digo, muchacho, ¿qué te pasa? Y no voy a olvidar la sencilla manifestación de lo que él expresó con pocas palabras. Quiero ser feliz. Es lo único que me dijo. Yo quiero ser feliz. Y su cara dejaba ver la angustia del alma. Así que le dije, bien, siéntate ahí, termina el mensaje y hablamos. Y terminé el mensaje y le prediqué el evangelio, él aceptó al Salvador, pero ese muchacho viniendo, diciendo, mi alma necesita al Salvador, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no vienes a su cruz, a su sangre, a su perdón, a la vida nueva? Ven a Él, como dice el viejo himno, que dice, fui a Cristo, mostréle mi dolor, perdido estaba yo,
Pero en la cruz, mostréle mi dolor y Él me dio su perdón. Y la canción dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser cuando vino Cristo mi Salvador. Ven a Él, entrégate en esta mañana. Y si eres creyente, comienza a rendirte a la santa palabra de Dios y al Dios de la palabra. Comienza a hacer de tu experiencia diaria este libro. Comienza a separar minutos de tu día para hablar con Dios y para que Dios te hable. Desde los 28 capítulos de Mateo, los 52 de Jeremías, los 66 de Isaías o los 25 versículos de Judas, deja que el libro santo de Dios transforme tu vida. Alguna de esas dos invitaciones son para vos y espero que en esta mañana la tomes. Inclinamos la cabeza para orar. Con tu cabeza inclinada quisiera que hables con Dios. Yo ya no puedo hacer más nada. Te pido perdón. Soy un mensajero. Pero tú puedes hablar con Dios. ¿Por qué no le dices, Señor, quiero pedirte perdón? ¿Por qué no le dices, quiero creer en Cristo como mi Salvador personal? El lunes oí hablar de Cristo. Los consejeros me hablaron de Cristo. Anoche oí de Cristo. Hoy oigo de Cristo. Es la voz tuya hablándome. Dile, creo. Te pido perdón por mis pecados y creo en Cristo como mi Salvador personal. Lo creo. Me rindo a ti. Ven a mi corazón y sálvame. Díselo, Señor, sálvame. Nadie tiene que oírte, Dios quiere oírte y quiere oír tu alma. Señor, todo ha sido una mentira, mucho pecado y mucha suciedad en mi vida. Límpiame, perdóname, sálvame. Y si eres creyente, dile, Señor, quiero aprender a oírte. Quiero que me hables cada día. Quiero tener la misma experiencia que Samuel tuvo. Quiero tener su mismo corazón y que cada día pueda tener un encuentro contigo. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra santa. Te agradecemos por Samuel. No vamos a olvidar 12 años, demasiado chico, Padre. Sin embargo, está mostrándonos cuán grande era. 12 años y ya tuvo un oído para estar atento, un corazón humilde y una voluntad obediente. Oh Padre, danos del corazón de Samuel. Levanta una generación de creyentes que amen tu palabra y sepan hablar contigo cada día. Y Señor, te ruego por los que están luchando todavía con el Salvador, que hoy sea un día de salvación, de rendición a los pies de Cristo ante aquella cruz en la tumba vacía, del Cristo que quiere darles vida nueva, perdón y eternidad. Te lo ruego y te lo pido en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.